Canal de YouTube que estamos implementando este año también, Enciende una Luz. Allí está el programa que aparece en el enlace de Instagram. Allí también tienen el canal de YouTube para que puedan ir directo. Les recordamos que por YouTube no está saliendo en vivo en este momento porque debemos de llegar a esos 50 suscriptores que ya les hemos repetido, pero que llegando a esos 50 suscriptores podemos empezar a transmitir en vivo. Así que vamos camino a eso también, en las transmisiones en vivo, pero el programa se publica luego de terminado el programa de las 10 que termina a las 10 de la noche. Así que estamos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes el programa Enciende una Luz. Buenas noches, estimada audiencia. Es un gusto nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga muy ricamente. Queremos seguir adentrándonos en este polémico y hermoso libro del profeta Daniel, en los cuales hemos estado desarrollando con mi hermano Fernando y Facundo. Y hoy vamos a entrar en el repaso que hace de costumbre mi hermano Fernando, para adentrarnos después en el capítulo 4, una historia tan importante, ¿sí? Porque después del capítulo 6, del 7 al 12, ya entramos en la parte profética. Pero en este caso, hasta el capítulo 6, se trata de historia. Historia de Daniel, historia de Israel, historia de los imperios que se sucedieron después del de Babilonia. Y así tratar algunos temas importantes, mirándolos el ejemplo de este rey Nabucodonosor y después los otros sucesores, por cierto. Pero bueno, sacando conclusiones, tomando nota, recordando, analizando y exponiendo lo que Dios nos permite por su gracia y compartirlo con la audiencia. Bueno, les saludo en el nombre de Jesús a todos, de una forma especial, que la bendición de Dios esté en su corazón y en sus hogares. Gracias a Dios tenemos la oportunidad un día más de compartir junto con ustedes la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Creo que para todos nosotros es un privilegio y a la vez una oportunidad de poder participar de este libro tan hermoso, como hablaba mi hermano Mario, y que podamos, por medio de la interpretación del Espíritu Santo, llegar a leer todo lo que no está muy claro en la Biblia. Porque a veces miramos y leemos o estudiamos por arriba y no llegamos a comprender libros de la Biblia, en este caso el libro de Daniel. Pero el Señor habló en todos los tiempos, incluso aún en los 400 años de silencio. Dios tenía hombres que le hablaban en su intimidad, en la parte personal. Dios siempre habla. El hombre que a veces no quiere escuchar porque está muy ocupado en sus cosas. Y nosotros vemos en el relato de este hombre, el rey de Babilonia, poderoso imperio de su tiempo, vemos que Dios habla incluso a los poderosos y a los orgullosos. Y a los orgullosos, porque pareciera que Dios siempre habla, por lo que estudiamos en la Biblia, más bien en el Nuevo Testamento, al de corazón humilde y quebrantado, a él le habla. Pero él es el que escucha, y el orgulloso no quiere escuchar lo que Dios habla. Pero en síntesis, Dios siempre habla a la pasión. El tema es que a veces no queremos escuchar o no podemos escuchar. Y este es el caso que estuvimos estudiando el miércoles pasado, cuando este rey poderoso de su época, el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, en su tiempo, supuestamente dice que el rey que dominaba el mundo, se entiende el mundo de la actualidad, que era la parte de Asia Menor, la parte de Estados Unidos, toda esa parte, el mundo conocido. Y dice que habíamos estudiado que este tuvo un sueño muy hermoso, pero muy confuso a la vez. Y Daniel, el profeta de la época, el hombre de Dios de la época, no solo le dio el sueño, que él ya no se acordaba más, sino que le dio la interpretación. Y este hombre no sabía cómo hacer para estar del agradecimiento que tenía en su corazón, y dice que se enalteció, se humilló delante de Daniel, y enalteció a Daniel y a sus amigos, y eran como gobernadores principales de las provincias de Babilonia. Y dice que Daniel tuvo como un ministro interior, sería en la actualidad.
pasó el tiempo y este hombre ya se olvidó muy pronto de las cosas que había hecho Dios en su vida, de lo que el Señor le había hablado, como suele pasar muy comúnmente con el hombre común, cuando escucha por ahí la voz de Dios y como no tiene necesidad de Dios, a él pareciera que no tiene necesidad de Dios, se olvida y lo que quiere hacer que es enaltecerse, como pasó en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y dice que esa imagen, o tal vez alguna parecida que tuvo en el sueño, quiso hacer una torre, una estatua. Y Facundo nos decía que tenía más o menos 27 metros. Era muy grande. Algunos dicen que con la plataforma y la estatua medían eso, pero no tiene importancia. Era muy grande, se veía de todos lados. Dice. Entonces la orden que dio este hombre no era la experiencia que tuvo en el capítulo 2. Pasó el tiempo y se olvidó de las cosas de Dios. Porque el hombre, cuando quiere enaltecer al hombre, siempre se olvida de lo que Dios hace en su vida, siempre. Porque no hay lugar en el corazón de la persona, del hombre, de dos señores. O amamos a Dios, adoramos a Dios, o adoramos al hombre. No importa lo grande que sea el hombre. Y dice que tuvo en ese momento un mandamiento, un decreto, que había que adorar todos a esa estatua al son de la bocina, de la música de aquel entonces, de la orquesta de aquel entonces. Pero los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaron para adorar la estatua. Y los capitanes de la época, ¿qué fueron a decirle al rey? Mire que hay unos judíos, unos adoradores del Dios de Jehová, que no quieren adorar a tu Dios, no quieren adorar esa imagen. Y ya salieron todos corriendo para agarrar el cuello a toda esta gente y impresionados. Y dice que los tres compañeros escucharon al rey y dijeron que no iban a adorar a Dios. Y no importa lo que le hicieran, no importa. Y si Dios quiere no librarle, lo mismo, tampoco iban a adorar a alguien más, tampoco. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor nos va a librar del problema, pero hay que ver si es la voluntad de Dios librarnos del problema. Cuidado. Dice, no, esta persona falleció. Entonces, algún problema tenía con el Señor, por eso falleció, por eso no se curó, por eso no es sano esa persona. Pero, ¿será que Dios quiere que sea sano? ¿O será que Dios tiene otro plan para su vida? Como hijos de Dios debemos de mirar las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo las ve Dios? Por medio de la guía del Espíritu Santo. Y dice que estos fueron tirados al horno de fuego y hizo calentar el horno 7 veces. Dice que a medida que iban tirando los hombres robustos, fieros, los más grandes que había en el imperio, lo iban tirando al horno de fuego, dice que el mismo calor iba quemando. Y estos cayeron en el horno de fuego y estuvieron ahí. Dice que al otro día vino este Nabucodonosor como locos, agarrándose la cabeza. Pero no era que en el horno de fuego habían 3 varones, y yo veo 4, veo uno semejante a los hijos de los dioses. Otra versión dice semejante al Hijo de Dios. Y esto a nosotros nos muestra, tiene muchas representaciones y muchas ilustraciones importantes para nuestros días y para el futuro. Una es que el pueblo de Israel va a ser puesto en la gran tribulación, pero Jesucristo, Jehová de los ejércitos, va a estar con ellos y va a salvar al remanente del pueblo de Israel. Y otra interpretación y enseñanza para nuestras épocas es que en el medio de la prueba, en el medio de la tribulación, si no adoramos a los ídolos y nos permanecemos fieles a Dios, Dios va a cumplir la voluntad de nosotros. Tal vez no nos va a librar de la prueba en ese momento, pero Dios quiere cumplir el plan de nosotros. Porque el plan que Dios tiene para nosotros es mucho más importante que sacarnos del horno de fuego. Es mucho más importante porque Dios hace un proyecto hacia la eternidad, no para ese momento. Y dice que mandó sacar el rey a los 3 compañeros de Daniel, y ahora dice que los engrandeció delante de los demás. Unos momentos antes los metió en el horno, unos momentos después los engrandeció delante del pueblo. Y así es el hombre.
Sí. Así es el culto al hombre. Si te va bien, te exaltan. Y si te va mal, te patean. Distinto a la tarea que hace Dios con nosotros. Sí, sí, es verdad. Porque Dios, lo más importante que quiere hacer con nosotros es si nosotros no permanecemos fieles a su obra, a su voluntad, a su palabra, no importa las circunstancias, no importa los tiempos, Dios permanece fiel a su palabra y a su bondad. Y eso fue exactamente lo que pasó en el capítulo 3 del libro de Daniel. Fernando, es importante lo que tú dijiste el otro día, Sí. y yo te lo hago recordar ahora, que el rey vio 4 hombres, y uno parecido al hijo del dios, ¿no? De los dioses. Sí. ¿No? Lo importante es en la fidelidad, en el testimonio, en la convicción profunda del cristiano para con Dios, Amén. que en medio de la lucha, de la prueba, de la adversidad, del horno, la circunstancia, la enfermedad, el Señor está presente allí. Sí, amén. Sí. Tú dijiste el otro día. Sí. Y el Señor, permítame la expresión, en medio de nuestros días, como Él ha prometido estar todos los días hasta el fin, siempre y cuando nuestro corazón y nuestra vida, no con perfección, pero sí con un corazón sediento, con una voluntad dispuesta, con una convicción profunda en nuestro corazón, seguimos al Señor, el Señor estará con nosotros. No importando qué circunstancia, situación, qué cosas nos acontece en medio de la vida que nos hace sentir que no estamos solos, que está con nosotros. Y eso toma aliento en nuestro corazón y nuestra vida cuando sabemos que no importa la circunstancia, importa que nuestras convicciones estén profundas y arraigadas en Dios, nuestra fe se fortalezca y podamos testimoniar que sí vamos a honrar y adorar a Dios, y fuera de Dios no vamos a adorar a otros dioses. Amén. No vamos a adorar a ídolos, no vamos a hincar ante el soberano, entre comillas, de los hombres. Porque después vemos de este hombre, de este rey, que en 2 ocasiones llamó a quienes no debía de llamar, para que le interpretaran el sueño, para que le dieran la interpretación, y no pudieron hacerlo. Y Daniel en las 2 ocasiones actuó de oficio, no lo llamaron. En la primera ocasión llamaron a todos los magos, los sátrapas, que eran pequeños gobernadores, los caldeos, adivinos, distintos grupos, algunos sacerdotes también de los caldeos, del rey. Pero a Daniel no lo llamaron, Daniel actuó de oficio. En la segunda vez también acá, no lo llaman a Daniel, llaman a todos estos otros personajes que estaban debajo, diríamos, de su reinado, por supuesto, ¿no? Pero Daniel, sabiendo todas las cosas, con toda prudencia, con toda tranquilidad, con la fe que él tenía, se presentó delante del rey. Y fue quien en realidad le dio el significado de lo que él había soñado y no sabía, no lo había entendido, se había espantado, y bueno, todo esto. Sin embargo, Dios es soberano. Y hay otras cosas más que en la medida vamos a ir desarrollando, porque hay algo más de este rey que se olvida de Daniel, pero también conecta, diríamos, al Dios de Daniel. Dioses. Dios es como mi Dios, dice él. Belsasar, mi Dios. Dios por minúscula. Oye, ¿vos te acordás del relato aquel de Acab, Josafat? Sí. Creo que el profeta era Micaías, si no me acuerdo mal. Y dice que tenían que pelear contra los reyes enemigos, y estaban juntos Josafat y Acab. Sí. Y dice Josafat preguntó, dice, ¿no hay algún profeta acá que nos aconseje para ver qué hacemos frente a este enemigo tan grande? Sí, sí. Y dice, y trajo algunos ahí, bueno, y vinieron, pero ninguno agradó la palabra al rey Josafat. Y dice, ¿no hay más nadie acá para que podamos consultar? Sí, hay uno, dice, hay un profeta ahí. Dice, pero yo no lo llamo mucho porque siempre trae palabras malas y no me gusta el mensaje de él. Entonces llegó un momento y lo trajo y le dijo que la palabra que tenía era exactamente contrario de lo que ellos querían hacer. Y eso es parecido a lo que le pasaba al rey Nabucodonosor. Hay veces que nosotros tenemos consejeros
o escuchamos palabras que son alegres a nuestro oído y que es lo que queremos escuchar, En música lo digo. pero tal vez no es lo que necesitamos escuchar. Porque miremos muy bien nosotros, a veces, qué es lo que realmente necesitamos cuando nos sentamos en la iglesia. A veces vamos mal dormidos, a veces comemos mal porque nos salimos, venimos a nuestro trabajo y no vamos a la iglesia, en horas de descanso, y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Y a veces queremos escuchar algo que encante nuestros oídos, algo que nos elogie y que no haga bien a nuestra carne. Pero hay veces, queridos amigos y hermanos, que no escuchamos lo que necesitamos escuchar. Y lo que necesitamos escuchar siempre es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y a veces nos duele. Sí, claro. Nos duele, como le va a pasar ahora en el capítulo 4, que vamos a ver. Había una palabra de Dios que le pegó en el corazón. Y nosotros tenemos que llegar a un momento en nuestra vida espiritual y ministerial, si me deja decirles, que tenemos que llegar a escuchar toda la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. El que nos guste y el que no nos guste, Mario. Porque a mí, hermanos, me han traído más de una vez consejos y palabras que me han golpeado la carne. Y yo a veces pienso, ¿qué se piensa este hermano? Pienso yo. Mal por mí. Mal pensamiento del diablo y de la carne que entró en mi mente. Y después pedí perdón a Dios y le di gracias a mi hermano por la buena palabra que trae en mi corazón, porque Dios es un Dios de salvación y de restauración, mi querido hermano. Porque un hombre y una mujer que sirvió a Dios, que vivió toda una vida para Dios, por faltas, por cosas que ha cometido, después de arrepentirse, tiene que volver a los caminos de Dios, porque eso no es la condenación. En el Evangelio de Dios, para los hijos de Dios, no hay condenación, no existe la palabra. Solo para estudiarla y enseñarlo a los demás que no vaya por ese camino. Los hijos de Dios no existe la palabra condenación, salvación y restauración. Es lo que hace Dios, no el hombre. El hombre juzga, encasilla, dictamina, decreta, como lo hizo Nabucodonosor. Pero en Dios hay salvación y, como dice el hermano, restauración. Porque le erraste, caíste, pecaste. Ya no sabes más. Entonces, Dios en su misericordia restaura, da oportunidad, da ocasión, como dice Eclesiastés, oportunidad, como dice San Juan. Entonces, Dios es un Dios soberano que conoce en su omnisciencia, todo conocimiento, conoce las debilidades y flaquezas del cristiano y sabe lo que hay en el corazón también. Entonces, Dios es amplio en perdonar, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar, y Dios entonces obrando una restauración en la medida que el corazón se abre, se vuelca, se forma dócil ante la presencia de aquel que todo lo conoce. Mario, y nuestra historia nos lleva ahora al culto verdadero, porque nosotros estamos mirando el capítulo 3, podríamos decir, el culto que estaba teniendo el hombre. Porque el hombre admiraba a Dios, a Jehová, por todo lo que estaba pasando, pero tenía sus dioses. Y tenía consejeros que no tenían palabra de Dios. Exacto. El tema es profundo. Mire que a veces nosotros leemos el capítulo 3 y se va historia. Acá hay muchas cosas que nos pueden afectar a todos nosotros. Hay situaciones, vivencias espirituales profundas. No es simplemente el hecho de decir, bueno, eso sucedió. Bueno, cuidado. Porque sucede al grande y al que no es grande también. No hay esa escala de diferencia que hace el hombre. Y bueno, Mario, entonces ahora ¿qué pasa? Mirá, perdón, a Daniel, el rey Nabucodonosor lo consideró como un gobernador y jefe por encima de todos los magos, astrólogos y de todos aquel séquito de hombres que tenía este rey, los sabios de Babilonia. Daniel fue puesto por encima de ellos. Reconoció eso. Reconoció las señales y milagros que el Altísimo había hecho. Pero sin embargo,
tenía un espacio para su Dios. Daniel Belsasar como el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor. ¿Cómo? Dios no es el verdadero, el más grande, el que descifra, el que revela. Y ahora el nombre de mi Dios, Belsasar, que es el mismo nombre que le pusieron a Daniel, Dionero, ¿no? Eran dioses de Babilonia como lo era Ananías, Misael y Azarías, eran Cedrán, Mesac, que yo no los menciono mucho porque son nombres de dioses. Y esos nombres se los pusieron los babilónicos, pero el nombre de ellos es Ananías, Misael y Azarías, de los hebreos, tres compañeros de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo engrandecer a Dios como cuando hizo engrandecer o postrarse a todos ante la estatua? ¿Por qué no dijo a todos los pueblos? Mencionó, testimonió, decretó, ¿cierto? Pero ¿por qué no hizo reconocer que el pueblo se humillara, reconociera y adorara al Dios verdadero, al Dios de Daniel y los tres hebreos? Sí, pero Mario, lo que pasa es que no le iban a quitar la adoración al hombre. Ese es el ¿Y tema. por qué muchos nosotros no nos acercamos a Dios de todo corazón? Porque vamos a dejar de adorarnos a nosotros mismos. Dios se da cuenta que este mismo hombre es una representación al mismo hombre que vamos a ver en el Apocalipsis. Sí. El culto al hombre, el anticristo. Sí. Es lo mismo. Y la Babilonia la vamos a ver exactamente en el libro del Apocalipsis. Y la vamos a ver la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Pero eso para después. Y vamos a entrar en el capítulo 4. Pero la experiencia que tuvo este rey, orgulloso, adorador de otros dioses, pero admiraba a Dios Jehová, se admiró cuando en el versículo 25 dice: el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. Y en el 28 dice la última parte: libró a sus siervos que confiaron en él. Está hablando de los amigos de Daniel, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Esa es la experiencia que tuvieron los hijos de Dios. Pero este hombre orgulloso, servidor de otros dioses, aunque admiraba a Jehová, para llegar a ser adorador de Dios de todo corazón, tenía que tener una experiencia importante. Y la experiencia que tuvo el rey es la experiencia que tiene que tener todo hombre, toda mujer, para acercarse a Dios. Y eso lo vemos y lo aprendemos en el capítulo 4. Adelante, maestro. Bueno, leemos entonces... Damos lectura allí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor. Se titula La locura de Nabucodonosor. Dice la palabra: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso,
y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre el más bajo de los hombres. Está bien, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Fernando, ¿tú querés? Hasta el 17. Bueno, aquí estamos viendo en estos primeros versículos, allí llegamos hasta el 17, cómo Nabucodonosor nuevamente llegó a tener un sueño. Él veía, dice allí en el 5, imaginaciones y visiones en su cabeza que lo turbaban. Y él ya había tenido experiencias, como veíamos allí en el capítulo 2, con sueños. Él había tenido un sueño, y en ese sueño había visto algo que él no se acordaba y que necesitaba la interpretación. Él ya había acudido allí a los sabios de Babilonia, y ninguno había podido llegar a dar con lo que él había soñado. ¿Por qué? Porque no se le había presentado cuál era su sueño. Y esa fue la excusa que encontraron los magos, y allí cada uno de los que estaban a disposición de él. ¿Por qué no habían podido interpretar su sueño? Ellos decían que porque no tenían el sueño, ellos no podían hacerlo. Y allí podemos ver que se encontraba en esta situación, pero esta vez sí tenía el sueño. Esta vez sí se los presentó y se los planteó. Y allí encontramos en 1 Corintios 2, 14, que dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que no estaba entendiendo este rey Nabucodonosor, porque todas estas personas que él tenía a su disposición, que también tenía Daniel, que estamos viendo que no lo tenía en cuenta, que primero tenía en cuenta todos esos sabios que él tenía, que por encima de todos esos sabios estaba Daniel, pero era el último en tener en cuenta. Allí vemos que él acudía a todas esas personas, y el último en tener en cuenta era Daniel. Que todas estas cosas eran cosas espirituales, que Dios le estaba revelando a su vida, le estaba trayendo, le estaba mostrando en su misericordia a un hombre totalmente soberbio, que la palabra soberbia quiere decir altivez y apetito desordenado de ser preferido ante otros. Es que yo quiero ser el más visto, yo soy el mejor, gracias a mí pasa esto, gracias a mí esto se encuentra de esta manera. Y el antónimo, que es lo contrario, lo opuesto a soberbia, es humildad, modestia y sencillez. Eso es lo que necesitaba este rey entender para poder salir de esta situación en la que él se encontraba. Porque todas estas cosas vinieron a él por su soberbia, por hacer culto a su vida, por hacer culto a lo que él era, por hacer culto a lo que él había podido montar, que dentro de la misericordia del Señor él había llegado a ese lugar, a esa situación en la que él se encontraba, en ese reinado, que estamos viendo que era un reino grande, era un imperio que reinaba por sobre todo de lo que se conocía en ese entonces. Él se encontraba en ese lugar. Que puede llegar a ser que la soberbia sí llega a su vida. Si no llegaba a la vida de Nabucodonosor, no llegaba a nadie la soberbia, porque él tenía todo. Exacto. Él estaba al alcance, él estaba todo lo que a cualquier persona le gustaría tener, estaba a su alcance. Él tenía todo lo que él quería, él tenía las personas, él tenía el poder, él tenía la autoridad, pero no era así.
Él tenía que darse cuenta que en la misericordia de Dios, Dios le estaba presentando, y en reiteradas ocasiones, porque no vemos que solamente que en el capítulo 2 él tuvo esa visión, sino que las cosas siguieron surgiendo y se siguieron presentando a su vida, y aquí encontramos algo grande también en este capítulo 4, el cual se presentó a la vida de Nabucodonosor, y él seguía pensando en sus dioses, él seguía pensando en acudir a esos magos, caldeos, y cada una de esas personas, las cuales no tenían la solución, y Nabucodonosor no iba a poder alcanzar la paz que él estaba buscando por medio de lo que él estaba haciendo en ese entonces. Allí en Mateo 11, 29, vemos un poco de lo que estaba necesitando Nabucodonosor y que se le estaba presentando a su vida en reiteradas ocasiones, y él no estaba aprovechando. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice manso y humilde de corazón. Es todo lo contrario a lo que estamos viendo que Nabucodonosor tenía. Y allí también dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Nabucodonosor tenía todo eso, lo que tenía y lo que todos sabemos que hemos estado viendo en este tiempo, que él tenía a su alcance, pero a él le faltaba paz, a él le faltaba confianza también en sus personas, porque esas personas así son muy soberbias, son personas que tienen todo el poder, pero son muy desconfiados. Pudimos ver acá como él también puso a Daniel en ese lugar, en un lugar de confianza, porque en él vio que tenía alguien en quien confiar, sin importar que Daniel tenía otro Dios. Y allí Nabucodonosor lo puso en ese lugar, y allí acudió a él, y allí en el 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel. Allí podemos ver ese hasta es un antes y un después. Es un antes y un después. Allí vemos el antes, que estaban todas esas personas, estaban los sabios de Babilonia, y el después es hasta que entró delante de mí Daniel. Allí la cosa cambia rotundamente. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son para los espirituales, y allí está Daniel, una persona espiritual, la cual tenía la revelación de ese sueño. Sí, sin lugar a duda. Gracias, Facundo. Es interesante todo esto, Facundo y Fernando. Y dice: hasta que entró, lo que yo decía hoy, Daniel actuó de oficio. Porque fue él, se enteró y fue, no lo llamaron, pero fue de oficio, porque él tenía lo que este rey necesitaba. Y claro, como todo le iba bien, como a las personas a veces cuando todo le va bien, como dicen algunos, le entra el aire por la camiseta. Entonces, ¿qué pasa? Está todo bien, está todo, he logrado esto, logrado lo otro, tengo un imperio, tengo reino, tengo una ciudad maravillosa como es Babilonia, con jardines flotantes, una arquitectura hermosa, moderna, con todo el poder, diríamos, militar, y con toda la economía y todo, diríamos, al alcance. ¿Qué más podía pedir? Y esto era permitido por Dios, porque Dios le permitió todo eso, Fernando. Dios le fue permitiendo que lo hiciera, pero claro, en vez de, como decía mi hermano, lo que dice el Señor Jesús en Mateo, de humillarse ante Dios, su corazón comienza a levantarse, a elevarse. Y cuando el corazón comienza a elevarse, cuidado, porque dice que antes de la caída, la altivez del espíritu. Dios nos guarde y nos ayude. Amén, sí. Porque cuando vemos que las cosas van logrando, y cuando no tenemos la medida justa, cuando no aplicamos la sabiduría espiritual de la cual nos habla Santiago y nos habla la misma palabra de Dios,
de interpretar y tener y saber entonces canalizar aquellas cosas por las cuales Dios lo permite, Dios bendice, a Dios sea la gloria. Jamás, jamás al hombre. Al hombre el reconocimiento, a Dios todo reconocimiento y toda adoración. Amén, sí. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre tiene en su posición bien delante de Dios, denota una persona humilde, consciente, una persona convencida que solo Dios y a través de Dios se pueden lograr las cosas. Nunca jamás a través de lo que yo o otros pueden hacer conmigo o a favor mío. Dios es soberano. Sí. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Le permite al hombre que avance, que logre, pero cuidado, porque llega el momento como a Nabucodonosor, llega el momento como allá en la torre de Babel, y que todo el mundo quería ser igual a Dios, como el mismo propósito de Satanás, llegar a las alturas y ser igual a Dios. Y eso Dios no lo tolera. No. Así que el mismo diablo fue echado del cielo. La misma torre de Babel se confundió con distintas lenguas. Allí entonces se confundieron las lenguas, allí comenzaron los distintos idiomas o dialectos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque Dios no permite compartir su gloria con nadie. Dios es soberano y sobre Él debemos de honrar y glorificar. Sí. Reconocer al hombre el ministerio está bárbaro, está bueno. Pero a Dios, reconocerlo, honrarlo y adorarlo. Gloria a Dios. Pero, Este capítulo comienza, usted va a ver los primeros 3 versículos, ya Facundo lo leyó, yo no voy a repetir lo que él leyó, pero quiero que ustedes vean que esto es la experiencia que está contando, la experiencia que él ya tuvo, no es lo que le va a pasar, es algo que ya tuvo. sí. Estos primeros versículos, la letra y la escritura, o el enfoque, es semejante a las cartas que hacen los apóstoles en el Nuevo Testamento. Porque él va a desarrollar la experiencia que tuvo con Dios. Y ahí hay más. Sí. Y ahora, acá la carta no empieza como un decreto. Esto hay que hacerse, hay que irse a la estatua, hay que venir y adorar. Y al que no viene a adorar le vamos a cortar la cabeza. No. Queridos mis iguales, le habla a las otras ciudades, a los otros vecinos. Les quiero contar algo maravilloso que pasó en mi vida. Haciendo un paráfrasis de lo que pasó. El Dios grande, ya no yo el grande, el Dios grande que reina sobre todas las cosas, me llevó a tener esta experiencia. Y la última parte del versículo 3, su señorío de generación en generación. Ya el lenguaje, el vocabulario que tenía este hombre es diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque este hombre había sido tratado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, con todo lo que sabemos, porque este no era otro Nabucodonosor, era el mismo. Cuando nosotros, con lo que sabemos, con lo que experimentamos, con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, después de tener una experiencia con Dios, en vez de ser un estorbo, somos una bendición. Pero usted me va a decir, pero la experiencia que tuvo, y la experiencia que tuvo es la de humillación, la humillarse delante de Dios y reconocer, como decía mi hermano, a Dios. ¿Quién es Dios? De generación en generación. No que Dios es grande y yo estoy debajo de... No, Él es el más grande de todos. Y veamos el versículo 4 que dice, antes de la experiencia. Yo cuando estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. ¿Ustedes se acuerdan cuando David, cuando cometió el pecado con Betsabé? Estaba tranquilo arriba de la soledad. Pero no fue la guerra, no quiso ir a la guerra, no quiso ir a pelear. Estaba en su apogeo, tranquilo, disfrutando de las bendiciones que Dios le había dado. Aunque capaz que David hubiera dicho, pero no era consciente que de que todo lo que tenía
se lo había dado Dios, como este hombre. Todo lo que tenía, porque no se olviden que este hombre, Nabucodonosor, surgió usado por Dios porque quería castigar Dios a su pueblo de la idolatría que tenía. Porque ese era el propósito de este rey. Este era un instrumento de Dios, aunque era inconverso, como muchos reyes inconversos y presidentes inconversos que piensan que son los dueños del mundo, son solo usados por Dios para cumplir el propósito de Dios que tiene para su iglesia y para el pueblo judío. Cuidadito con eso. Y capaz que en estas épocas tenemos que cambiar el nombre, pero hay muchos hombres que son líderes en el mundo que están siendo usados inconscientemente por Dios para Dios cumplir el plan de Dios que tiene para la vida del mundo, de la iglesia y del pueblo de Israel. Miremos con cuidado esas cositas. Pero resulta que este hombre cometió el pecado y la falta cuando estaba en lo mejor de su vida. Y cuando nosotros estamos en lo mejor de nuestra vida, a veces nos olvidamos de quién fue que nos dio todas las cosas. Y nos olvidamos para qué Dios nos dio todas las bendiciones. Me dio un auto a veces y me cuesta tanto, pero ¿para qué Dios te dio el auto? Te dio una familia, bueno, yo tengo mi familia, estoy contento, tranquilo, voy a los cultos los domingos y ahí la llevo los sábados. Pero ¿para qué Dios te dio la familia? ¿Para qué es la bendición? ¿Es para vos o es para los demás? Es para Dios. ¿Para quién es? Porque se acuerdan de lo que estudiamos en otros miércoles, tal vez mucho antes, la bendición que Dios nos da no es para nosotros, sino es para la iglesia. Y una vez que lo damos a la iglesia, somos bendecidos con la iglesia. Así funcionan las cosas del Señor. Así funcionan las cosas del Señor. Usted da, y en el momento que usted precisa, tal vez en los años cuando ya somos medio viejitos o estamos enfermos, viene gente y nos ayuda, porque nosotros dimos. Y el versículo 5, leía Facundo, dice: vi un sueño y me espantó, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Cuando nosotros no tenemos el consejo y la experiencia de Dios y tenemos malos consejeros al lado nuestro, todo el consejo que nos puedan dar, en vez de dirigirnos, nos turban. Y esto no solo pasa en los gobernantes o en los líderes, en los presidentes, en los alcaldes. Cuando se rodea de malos consejeros, a veces en tomar buenas decisiones toma malas decisiones. Y déjeme decirle más, a veces esto pasa también en los pastores. Cuando los pastores no tienen buenos líderes, buenos consejeros en sus iglesias, y a veces rechazamos los consejos de los ancianos para hacer escuchar los consejos de lo más nuevo, a veces cometemos errores. Y en vez de clarificar nuestra vida, clarificar la visión que Dios nos ha dado para nuestra vida, se turba nuestro corazón. Estamos confundidos. Y si nosotros hoy en día estamos confundidos y hemos perdido la visión que Dios nos ha dado hace años atrás, deberíamos mirar un poquito a quién estamos escuchando. Fernando, ¿te recordás de Absalón? Absalón, ahí está. Que no quiso escuchar a los consejeros del padre, escuchó a los más jóvenes. A los más jóvenes. ¿Y es lo que pasa? En vez de escuchar a aquellos que tenían la experiencia, el conocimiento, por algo es la experiencia, por eso es el camino recorrido, eso no se puede olvidar. Pero a veces los más jóvenes, aparte, claro, tenían otras intenciones, la intención de quedar con el lugar de su padre, entonces lógicamente que él quería escuchar la versión más moderna para sí mismo y se olvidó de aquellos mayores que podrían darle un consejo mucho mejor. Y a veces, Mario, queremos escuchar, no queremos que nos cuente lo que queremos escuchar. Exacto. No lo que precisamos escuchar. Sí. Ese es el problema, como tú decías hoy. Una cosa es cuando yo tengo necesidad de la palabra de Dios, de una palabra rema, y a veces no tan rema, porque la palabra rema está buena, porque es para un momento, para una ocasión, está bien. Pero hay otros momentos que necesitamos la palabra, y no es lo que
lo que el oído pueda oír, que le gusta, que me gusta, me cae bien. No nos confronta con el pecado, no nos confronta con la responsabilidad, no me confronta con el hecho de vivir una vida en adoración, en alabanza, en lectura, en oración, sino una vida tranquila, como la de este hombre, tranquila. Mario, vos sabés que yo, como vos también, y Facundo tal vez, hemos tenido contactos con hombres de Dios, hombres grandes que han tenido una trayectoria en el camino del Señor. Y conversando con uno con otro, una vez escuché a uno que me dijo que a veces la gente no entiende que un pastor, por más grande, o un apóstol, por más grande que sea, siempre tiene que tener uno que le aconseje y le ayude en un momento de dificultad. Aunque también no tiene que ser tan grande como él, o debe ser más grande que él, no sé. Pero él, por grande que sea, por ministerio floreciente que tenga, por usado de Dios, por siervo de Dios, tiene que tener una persona que lo aconseje y lo ayude también. Sí, Si bien es cierto que el Espíritu Santo le ayuda, pero a veces nosotros necesitamos el consejo pastoral. Y a veces pensamos, fulano de tal es un apóstol, es un siervo de Dios, y gloria a Dios que es un apóstol, un siervo de Dios. Pero a veces ese hermano o esa hermana necesita un consejero arriba de él, que le esté ayudando en los momentos de dificultad. Sí, ni que hablar. Y cuando nosotros ignoramos esa parte, estamos cometiendo el error que cometió Nabucodonosor. Sí. Él era el techo. Él era el techo. ¿Y el techo quién es? Es nuestro Dios. Sí. Y Él usa quien quiera para traernos la revelación que Dios tiene para nuestra vida. Por grande que seamos. Y yo pienso que muchos hombres grandes de Dios tropezaron con esta piedra. Pensaron que no precisaban el consejo de nadie y que estaban sobre todo. Y tuvieron que tener la experiencia que tuvo Nabucodonosor. ¿Y cuál fue, María, la experiencia que tuvo Nabucodonosor? Experiencia y pico, dale nomás. Y dice que tuvo un sueño. El 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Otra vez vamos a lo mismo. Vamos a traer consejeros que me ayuden en el conflicto que tengo. Tal vez el consejero que mandé a buscar no sean los correctos, pero tengo que tenerlo al lado mío porque siento soledad en mi corazón. Y ese es el problema que tenemos muchos de aquellos que hacemos algo para el Señor y lo que hacen mucho para el Señor. El Espíritu Santo es la ayuda necesaria, pero a veces nos sentimos solos, porque tal vez hemos tenido la experiencia del horno de fuego, tal vez no, pero hay experiencias que son mucho más dolorosas que la prueba del horno de fuego. Y el orgullo es más dolorosa que el horno de fuego. ¿Por qué? Porque como me decía Mario, trae la caída si no me doy cuenta a tiempo. Es más dolorosa. Y este hombre trajo consejeros, tal vez los que no eran necesarios, adecuados en ese momento. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Belsasar, como el nombre de mi Dios, a quien mora el Espíritu de Dioses santos. Conté delante del sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de Dioses santo, que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Parece que estos adivinos le dieron una interpretación, pero aquí adentro no colmaba las expectativas del rey. me quedé con hambre, Mario, me quedé con sed. Dios tiene otra palabra para mí, Dios tiene algo más para mi vida. Está como esa palabra que a veces nosotros escuchamos y nos vamos de la iglesia vacía, o nos vamos de las reuniones vacías, o nos vamos de los campamentos vacíos. Yo necesito una palabra, eso no era lo que Dios me quería decir, Dios me quiere decir otras cosas. Y nosotros debemos, la obligación nuestra es seguir escarbando, seguir buscando, buscar el hombre de Dios, buscar la palabra de Dios, para que me diga exactamente cómo yo puedo solucionar el problema que tengo delante mío. Pero Dios se cortó la visión, Dios no te quiere hablar más.
Y lo que quería de vos, bueno, fue para el pasado. Vos cometiste pecado y ahora Dios no quiere hacer más nada contigo. ¿Será eso? Debemos de buscar nosotros cuál es la interpretación que Dios tiene para nosotros. Y dice, la visión era esta. Que decía, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me aparecía en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Y Facundo ya leyó. Era un árbol tan grande. Dice que las bestias se ponían a la sombra del árbol y los pájaros se apoyaban en las ramas. Y dice que la altura, su follaje llegaba hasta los cielos. Y dice que un vigilante era como un ángel de Dios, que le dijo a otro, cortad el árbol, pero no lo corten de todo, dejen el tronco, y le ponían como algo de acero y de bronce, como unos grillos, para que no se rajara y el calor secara, porque ese árbol iba a tener vida, porque dentro de un tiempo, según la Biblia acá, dentro de 7 años, iba a florecer otra vez. Que ese era el propósito de Dios. Siempre y cuando todo armonizara en la actitud del rey recibiendo la palabra que le era traída por Daniel, revelación. Ustedes prestaron atención a una cosa acá, que mientras Dios le dio el mensaje por medio de Daniel y la experiencia que tuvo, hubo un periodo de 12 meses. 12 meses que pasó, Entonces, el juicio de Dios, cuando nos llama al arrepentimiento, no es instantáneo, siempre nos da un tiempo. Como el caso de Acab, ¿te acordás cuando vino Isaías y le dijo que estaba en pecado y que Dios le iba a castigar? Dice que él se humilló y oró. Y se acuerdan que Acab era un rey malvado. Y dice que Isaías, como le trajo el mensaje, antes de irse tuvo que volver para atrás porque Dios le había dicho que había escuchado su oración y que el castigo no iba a venir en su generación, iba a venir sobre sus hijos. Entonces Dios tiene un tiempo antes de castigarlos. Y si en ese tiempo no nos arrepentimos, el castigo de Dios viene. ¿Pero viene para destruirnos? No. Viene para que aprendamos lección porque Él nos quiere restaurar. Y nunca se olvide de esa gran verdad. Versículo 29. Sí, hermano. Al cabo de los 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Ahí está. Cuando estaba con todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado, y dice que una voz le habló. Y en ese mismo momento dice que quedó como un güey, como los animales. Perdió la razón. Dice que el pelo creció, sus uñas crecían como las águilas. Dice que comía pasto. Durante 7 años vivió como un animal. Y fue humillado hasta lo más profundo de la tierra para que aprenda esa experiencia. Y no había otra forma, pareciera. Pero era la sentencia que Dios le había dado. Y quiero que presten una atención en la parte del vigilante. Vamos a leer un poquito Job 1.6, si lo tenés, Mario. ¿Te acordás de ese relato? Sí. ¿Te acordás de la reunión de los hijos de Dios? Sí. Bueno. Esa reunión específica. ¿Lo tenés? Lo leo. Si lo tenés, lo tengo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Por lo que nosotros vemos, y ustedes se acordarán del salmo que dice: el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando dice que salió el edicto de Dios, porque el edicto era de Dios, pero a la vez acá nos habla del vigilante que ordena que la sentencia ya había sido dada. Hay un grupo, nosotros leemos en Efesios, en Colosenses, que hay como una jerarquía de principados y potestades en lugares celestiales, que es como un grupo de gobiernos que están encargados de obedecer
las ejecuciones que Dios da. Cuando hay una sentencia sobre un hombre, sobre un hijo de Dios, sobre alguien aquí en la tierra, pasa por medio de los principados y se ejecuta en la tierra como le pasó a Nabucodonosor. Y este vigilante estaba encargado de obedecer las órdenes que daba el Dios Altísimo. Como que hay un grupo de ángeles alrededor de los hombres, tanto para defenderlos, pero más bien para tratar de llevarlo a Dios, como le pasa a los hijos de Dios. Nosotros vemos que el Espíritu Santo los acompaña diariamente y siempre, aun cuando estamos descansando, porque dice que acampa alrededor y lo defiende. Se ve que hay un grupo de ángeles malvados, potestades de la tiniebla, que quieren atacar a los hijos de Dios para que la obra de Dios no se cumpla. Pero los ángeles de Dios están para obedecer los mandatos de Dios y llevarnos a Dios. Y esto fue lo que le pasó, en este caso, al rey Nabucodonosor. Yo digo, y si le pasó a un hombre inconverso, ¿qué nos pasará a nosotros los hijos de Dios? Que Dios nos ayude. Yo digo una cosa, ¿no será más importante todos nosotros, los hijos de Dios? Porque este de Job 1:6, los hijos de Dios eran todos los ángeles que están allá en los cielos. Dice incluso hasta Satanás mismo estaba para acusar, ¿se acuerdan? Sí. A los escogidos. Y ahí eso mismo hace hoy en día. Sí. Está ya acusando a Mario, acusando a Facundo, acusando a Guillermo. Pero abogado tenemos en los cielos, que es Jesucristo. Él nos defiende. ¿Pero para qué nos defiende? Para que nosotros cumplamos el plan de Dios. Se me ha ido la hora, El Mario. acusador de los hermanos. Se me ha ido la hora, Mario. Tendríamos que hablar una hora más. Ahora tengo que hablar con mi hermano Guillermo a ver si nos da una hora más. Satanás se confabula Sí. para poder entonces acusar Hay bastante para sacar, y Mario. tratar de derribar el árbol, pero no dejándole la raíz, sino derribarlo todo. Sí. Y eso queda para la próxima. Pero Dios es soberano. Amén. Y sabe todas las Amén. cosas. Gloria a Dios. Facu, Sí, allí tenemos vamos a ver. mensaje. Se ha ido, la verdad, la hora volando. Con lo que tienen Mario, con lo que tienen Fer, la hora pasa que es impresionante. No nos damos cuenta que pasa una hora. Facundo también. En fin, etcétera, Y allí etcétera. dice Gerardo Terra, tenemos el primer mensajito. Gerardo, ni bien nos conectamos, nos ponía bendiciones, hermanos. Amén. Dios te Muchas bendiga gracias, mucho, Gerardo, Gerardo. un abrazo grande, bendiciones. Marcelo Figueredo, bendiciones para todos. Amén. Dios te Gracias. bendiga. Gracias. Santos, Vito, Darío, Victoria y su hijo Brandon están allí escuchándonos muchas también. gracias. Bendiciones, hermanos, nos ponían. Amén. Saludos a los Muchas cuatro gracias. también, allí nos mandan saludos a Guille. Bien, gracias. Angie Vanega también allí, mi esposa, poniendo Muchas gracias. hola hermanos, bendiciones, buen programa, amén, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Mabel Berni, bendiciones hermanos, amén, Dios te Amén. bendiga. Un Mabel. saludo para ustedes, mi hermana. Graciela López, saludos y bendiciones hermanos, amén, Dios te Gracias, bendiga. Graciela López. Mi Y esposa. allí tenemos a también Lila Castro que nos está escribiendo muy buena Gracias, enseñanza. Lila, Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga, amén, Dios te bendiga mucho, Lila. Y tenemos a Samu Soca, bendiciones, también nos está escribiendo, amén, Dios te bendiga. Samu Ruth también nos está escribiendo, Ruth Muchas Soca, gracias, Samuel. muchas bendiciones, saludos, por allí los saludos. Y también tenemos algunos hermanos que están tímidos, no nos escribieron, pero le dieron me gusta, así que aparece quiénes son. Allí tenemos a Daniel y Beatriz Calero, Ay, la gracias, familia Calero, Dios les bendiga gracias. mucho. Sergio Rodríguez, Dios te Infaltable bendiga, Sergio también, Sergio. Dios te bendiga. Elías Benítez también con nosotros compartiendo Dios te allí. bendiga, hermano. Dios te bendiga mucho. Y Tania Silva también con nosotros. Tania, bendiciones. También Dios está te la bendiga. familia de Fernando allá en Paraguay. También, sí, Fabián. Fabián y Fabián. la esposa Andrea. Andrea, saludos a Karen, saludos a Nati también que lo escuchen un poquito más tarde. También bendiciones para Saben de su ellos. labor. Bendiciones para el pastor allá en Paraguay, el pastor. También el pastor de Paraguay, sí, que nos escribe mucho también. También muchos saludos para él. Y acá Víctor, el uno, pastor Víctor Pérez. También ¿no? para Víctor Pérez. También para Roberto Carvajal allá en Paraguay, su esposa. También, Mirta. sí. Bendiciones y saludos para ellos y gracias también por contactarse con nosotros. Y bueno, aquellos que todavía no lo han hecho, que en el correr de los días se van sumando, muchas gracias
por acompañarnos y estar con nosotros y por orar, que eso es importante. Nosotros necesitamos la oración Sí, amén. del pueblo del Señor. Amén. Necesitamos la oración de ustedes, mis hermanos y hermanas, Amén. que a través de Facebook, de Instagram y luego entonces de YouTube, necesitamos para llevar adelante esta palabra, la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga y será hasta el Amén. próximo Dios le bendiga. miércoles, Dios mediante. Amén. Muchas gracias. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo seremos la generación llena de Muy bien.